Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con ustedes esta serie acerca de las visiones de Nashville y el tema lo hemos titulado como el patrón repetido de Samuel Snow. Este vendría a ser nuestro sexto estudio acerca de esta serie y antes de comenzar les invito a que oremos para que el Espíritu Santo nos pueda dirigir en nuestro estudio. Padre Celestial, gracias te damos en este día por todas las bendiciones que sin duda alguna derramas en nosotros. Te rogamos, Padre, que permitas que tu Espíritu Santo pueda morar en nosotros y nos pueda guiar a toda verdad y pueda dirigir este estudio. Permite que nuestra mente, Padre, pueda retener toda la información que se ha de manejar en este tema, que sea lo más clara posible, Señor, para que muchos puedan seguirla, Padre, y puedan por sí mismos saber si estas cosas serán así. Quédate, oh Dios, con nosotros, te lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una de las cosas que nosotros vamos a ver en este tema y que ciertamente guarda relación con lo que ya hemos visto dentro del quinto estudio, es que vamos a notar que toda esta línea de Samuel Snow se vuelve a repetir en nuestro tiempo. Solamente como un pequeño recordatorio, porque posiblemente no tengamos en nuestra mente los hitos que habíamos visto antes. Recuerden que el 16 de febrero fue escrita la primera carta de Samuel Snow. El 22 de febrero fue publicada esa primera carta en el periódico o revista The Midnight Cry. Y para el 3 de abril esa misma carta fue republicada en Signs of the Times. Ahora, el 2 de mayo tenemos la publicación de la segunda carta en el Midnight Cry. El 22 de junio tenemos que Samuel Snow escribe la tercera carta y para el 27 de junio esa carta fue publicada en el Midnight Cry y finalmente nosotros tenemos el 18 de julio con la publicación de la cuarta carta en el Midnight Cry. Entonces todos estos hitos nosotros ya los habíamos visto anteriormente. Y lo que vamos a hacer ahora es observar que precisamente esta misma línea se repite en este 2020. Si nosotros colocáramos una línea y colocáramos el hito del 18 de julio del 2020, que esta fecha pues ya la hemos mencionado en videos pasados, solo como un pequeño recordatorio, esta fecha en el calendario bíblico y rabínico al mismo tiempo es equivalente al día 26 del cuarto mes. Pero también este 18 de julio nosotros lo habíamos observado en la destrucción del templo, que fue en el 10º día del quinto mes en el calendario rabínico. Y si nosotros convertimos esa fecha rabínica al calendario juliano, pues vamos a obtener también un 18 de julio, pero pues del año 586, que fue cuando el templo fue destruido. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer para observar que este patrón se está repitiendo, es decir, esta misma línea de abajo se está repitiendo acá, vamos a aplicar el patrón de 120 o 126 y después es seguido por un 390. En este caso vamos a retroceder 391.5 días y eso nos va a llevar a un 22 de junio de 2019. Y esta fecha es interesante, el 22 de junio, porque precisamente es una de las fechas que encontramos en la línea de Samuel Snow. Recuerden que toda esta línea fue en el año de 1844 del calendario gregoriano. Y esta línea que estamos viendo acá también es sobre el calendario gregoriano. Y es interesante ver que al retroceder 391.5 días, pues nos lleve precisamente al 22 de junio, que es esta fecha que encontramos acá. Y si ustedes recuerdan, en nuestro estudio pasado habíamos visto que del 22 de junio al aumentarle 391.5 días nos llevaba también a un 18 de julio pero de 1845. Entonces es evidente ver que aquí hay un patrón que se está repitiendo. Ahora, ¿por qué razón nosotros no estamos observando aquí el 27 de junio? Porque si ustedes notan en la línea de Samuel Snow, el 27 de junio está justamente en medio del 22 y del 18. Esto se debe a que, si ustedes recuerdan, cuando nosotros habíamos convertido esta fecha, nos daba, si no mal recuerdo, el día 11 del tercer mes. Y al momento de duplicar esas cantidades, nos daba el día 22 del sexto mes, que
al momento de adaptarlo al calendario gregoriano, pues eso equivale a un 22 de junio, porque junio es el sexto mes de ese calendario. Entonces, habíamos determinado que el 27 de junio es equivalente al 22 de junio, es decir, ambos representan al Pentecostés. Entonces es por eso que aquí pues no aparece el 27 de junio, porque claramente no es necesario. Ahora, si nosotros retrocedemos 126 días hacia atrás, a partir del 22 de junio, porque ese es precisamente el patrón, esto nos va a llevar a un 16 de febrero del 2019. Y este 16 de febrero nosotros lo tenemos acá abajo, pues es cuando Samuel Snow escribe la primera carta. Ahora, ¿qué esperaríamos ver 6 días después? Pues un 22 de febrero. Y es efectivamente lo que nosotros tenemos aquí, así como lo que tenemos acá. Es decir que a partir del 22 de febrero nosotros deberíamos de encontrar ahora los 120 días que nos van a conectar con el 22 de junio del 2019, que era lo mismo que nosotros teníamos a partir de este 22 de febrero al 22 de junio, pero pues en el mismo año, así como lo tenemos aquí. Ahora, si nosotros hacemos como un quiasmo de los 126, esto nos va a llevar al 19 de abril. Y ese es un hito que nosotros teníamos en esta parte y que forma también parte o relación con la experiencia que tuvieron los mileritas. Pues recuerden que el 19 de abril representa el primer chasco. Así que este 19 de abril pues es un hito que nosotros encontramos también en la línea de 1844. Ahora, lo interesante de esto es que si ustedes toman esta fecha y en lugar de verla como una fecha gregoriana, la miran como un 19 de abril juliano, al momento de convertir el 19 de abril del calendario juliano al gregoriano, equivale al 2 de mayo, y es precisamente este hito que nosotros tenemos de aquí. Es decir, a lo que voy es que esta fecha, para que quede esto un poco más claro, esta fecha de aquí, 19 de abril, está en el calendario gregoriano. Pero si en lugar de verla como que si fuese una fecha gregoriana, la vemos como si fuese una fecha juliana, pues el 19 de abril juliano, al convertirlo nosotros al calendario gregoriano, eso nos va a llevar a un 2 de mayo. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces aquí podemos observar que se está repitiendo con claridad el patrón de Samuel Snow que habíamos observado en 1844. Aquí posiblemente alguno de ustedes se ha de preguntar por qué razón no aparece el 3 de abril en esta línea. Uno de los puntos es que este 3 de abril pues tiene casi la misma característica que el 27 de junio. Una de ellas es que pues es la misma carta, la misma primera carta, pero republicada. Y otro dato es que realmente nos interesa más que las cartas hayan sido publicadas en el Midnight Cry, porque precisamente Midnight Cry significa clamor de medianoche, y estas cartas ayudaron precisamente a eso, a dar el verdadero clamor de medianoche el 15 de agosto de 1844. Entonces esta fecha de 3 de abril pues realmente no interesa mucho que aparezca en esta línea. Es casi el 27 de junio que guarda relación con el 22. Aquí en este caso pues el 3 de abril está siendo republicada la misma carta cuando vemos que ya había sido publicada el 22 de febrero. Y otro de los datos es que pues esta es una falsa Pascua y la verdadera Pascua pues era el 2 de mayo. Entonces es por esa razón que en esta línea pues no se está tomando en cuenta ese hito. Pero lo que sí podemos observar es que se encuentran todos los hitos prácticamente, a excepción de los que ya hemos mencionado. Es decir, tenemos el 16 de febrero, así como acá, el 22 de febrero, tenemos el 19 de abril, que aquí no aparece, pero si ustedes vuelven a mirar el tema acerca de la línea de Samuel Snow, o las cartas de Samuel Snow, mejor dicho, pues vamos a observar ese hito. Después tenemos el 22 de junio, que ese es un hito que nosotros tenemos acá abajo, y tenemos el 18 de julio del 2020, que también es el hito que tenemos en la parte de abajo.
Y de esta manera, mis hermanos, podemos observar que realmente el patrón de Samuel Snow se está repitiendo en nuestro tiempo. Y eso no es algo para tomarlo como una simple coincidencia, como una mera casualidad. Dios realmente nos está diciendo algo a través de esto, porque se está repitiendo el mismo patrón. Y recuerden ustedes que Dios no repite dos veces algo, a menos que tuviera mucha importancia que su pueblo lo conociera. Ahora bien, en nuestros estudios pasados, nosotros habíamos visto, por ejemplo, las similitudes que había entre la línea de Ezequiel y la línea de Josías Lich, pues habíamos comparado la historia desde el año 977 o muy posiblemente un poquito antes, para ver el patrón de los 120, pero refiriéndome a los 390 años, punto 5, pues habíamos empezado ese conteo a partir del año 977, que fue cuando Jeroboam subió al trono, y lo habíamos concluido con la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? En el año 586. Eso fue parte del estudio que vimos en el cuarto tema, si no mal recuerdo. Ahí habíamos visto parte de esas similitudes, ¿no?, que encontrábamos entre Ezequiel y Josías Lich. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a combinar la línea de Samuel Snow, que es precisamente esta que estamos observando aquí, con la línea de Ezequiel. Una de las cosas que nosotros podemos notar en la línea de Samuel Snow es que nos está mostrando lo que son puras fechas, es decir, que no hay un año aquí presente, porque sabemos que todas estas fechas ocurren en el mismo año, en 1844, pero la línea de Ezequiel realmente no nos está mostrando fechas, claro, a excepción del año 977, que nos habla acerca del quinto día del octavo mes, que fue cuando Jeroboam pues establece el culto a los becerros de oro, un día inventado de su propio corazón, y que ya hemos relacionado esta fecha con el clamor de medianoche, pues en el calendario gregoriano, al momento de adaptar esta fecha, si la adaptamos al calendario gregoriano, pues vendría a ser el 15 de agosto, que es el verdadero clamor de medianoche que dio Samuel Snow. Entonces lo que vamos a hacer aquí a continuación será convertir las fechas que tiene Samuel Snow a números, pero no lo vamos a hacer de esta manera, es decir, comenzando con el 16 y después con el mes, sino que lo vamos a hacer en el formato estadounidense, porque nosotros, por ejemplo, las fechas las manejamos como día, mes y año, pero en Estados Unidos el formato de la fecha es diferente, porque ellos comienzan con el mes, después sigue el día y al final sigue el año. Entonces, al momento de convertir cada una de estas fechas de Samuel Snow a números, recuerden que esa forma de convertir a números nosotros ya la hemos visto en el segundo tema cuando hablamos acerca de las reglas de interpretación profética, y también las estuvimos viendo durante el cuarto estudio cuando hablamos de la línea de Ezequiel y la línea de Josías Lich. Recuerden que habíamos formado números como el 264, que es tomando el día 26 y el cuarto mes. 26 y el 4 al juntarlos nos forman el número 264. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo con las fechas de Samuel Snow. Al momento de nosotros pasar las fechas a números, vamos a ver que el 16 de febrero pues formaría el número 216, el 22 de febrero el 222, el 3 de abril formaría el número 43, el 2 de mayo el número 22, el 22 de junio el 622, el 27 de junio 627 y el 18 de julio el número 718. Ahora, lo que yo quiero que observen es que vamos a encontrar que solamente hay dos números de toda esta lista que se está repitiendo en la línea de abajo, y son precisamente el número 622, que tiene su relación con el 22 de junio, y es el número 627 que guarda relación con el 27 de junio. Y este 622 y 627 son precisamente los años que encontramos en la línea de Ezequiel. Aquí tenemos el 627 y el 622. Entonces,
aquí podemos ver que el 6:22 está relacionado con este 6:22 que encontramos en la línea de Ezequiel, mientras que el 627 pues guarda relación con el año 627 de la línea de Ezequiel. Aquí se me pasó hacer como un breve repaso, pero solamente para que ustedes recuerden qué sucedió en estos hitos. El 977 fue cuando Jeroboam sube al trono y fue cuando establece el culto a los becerros de oro. El 627 fue cuando se cumple la profecía de aquel varón de Dios que fue a Jeroboam y le profetizó que iba a nacer Josías y que él se iba a encargar de hacer la limpieza en Jerusalén y en algunos pueblos de Israel. Esto pues se cumplió en el año 627. El año 622 fue la primera Pascua, si no mal recuerdo, que celebró Josías. El año 597 fue la cautividad de Joacín. En el año 592 pues fue la primera visión que recibe Ezequiel, fue lo que nosotros vimos en el cuarto estudio de esta serie. El 587 pues fue precisamente el sitio de Jerusalén, que fue lo que se estaba profetizando en el capítulo 4 de Ezequiel. Y finalmente pues tenemos el año 586 que fue la destrucción del templo. Entonces esto nada más fue como un simple recordatorio para poder conocer estos hitos, por si ya habíamos olvidado qué había ocurrido en cada año. Ahora bien, si observamos lo siguiente, ¿qué pasaría si nosotros, en lugar de seguir viendo esta serie de años que encontramos en la línea de Ezequiel, qué tal si ahora las vemos en forma de un espejo? Es decir, si invertimos todas las fechas. O en otras palabras, si reordenáramos los eventos para formar lo que es un espejo profético, y un espejo profético pues tiene respaldo en las 2520, es algo que Dios ya ha hecho. Entonces aquí, al momento de reordenar los hitos de la línea de Ezequiel, pues vamos a ver que el año 977 pues tiene relación con el 18 de julio, quedaría debajo de él. Y nosotros ya habíamos hablado que el 18 de julio de este año 2020 pues representa el clamor de medianoche. Ahora vamos a notar que el 27 de junio está alineado con el año 627, que fue el tiempo en el que se cumple la profecía del profeta cuando fue a Jeroboam. Ahora, el 622 o 22 de junio también está alineado con el año que encontramos en la línea de Ezequiel. Y recuerden que este 622 pues fue cuando Josías guarda la Pascua. Ahora, el 2 de mayo tiene su relación con el año 597. Este fue el único hito que no fue movido, quedó en el mismo lugar, porque si ustedes notan la línea, tiene únicamente 7 hitos. Entonces los únicos que se movieron fueron los 3 de los extremos, y este pues quedó en su lugar. Ahora el 592 pues está relacionado al 3 de abril, el 587 con el 22 de febrero y el 586 con el 16 de febrero. Una vez viendo esto, mis hermanos, nuevamente repito lo que había comentado hace unos minutos atrás. Esto no puede ser una mera casualidad. El hecho de que los hitos se estén alineando de una forma increíble. Aquí, por ejemplo, si calculáramos la probabilidad de que esto fuera así, sería de 1 entre 1254, lo cual nos daría una probabilidad de 0.08% de que esto ocurra de esa forma. O sea, es algo increíble que esto suceda así, hermanos. Y no debemos nosotros de tomarlo como una simple casualidad. Dios tuvo que ver en esto. Dios tuvo que haber ordenado la historia de esta forma. Porque recuerden que la historia se repite continuamente una y otra vez. Y eso es para que nosotros podamos seguir las pisadas de Jehová a lo largo de la historia. Por eso es que existen las líneas de reforma. Y por eso es que la Biblia nos está contando acerca de esos reformadores y las experiencias que ellos vivieron, porque son las mismas que el pueblo de Dios va a experimentar en este tiempo. Una vez que nosotros ya hemos visto esta
esta conexión, vamos a ver ahora que podemos nosotros combinar la línea de Pirro, que fueron las líneas que la hermana Tess había mostrado, si no mal recuerdo por el año 2018 fue cuando comenzó a mostrar un poco acerca de esto, y las vamos a combinar con la línea de Snow y con la línea de Ezequiel. Entonces aquí tenemos nosotros las 4 líneas. No voy a explicar cada una porque eso tomaría demasiado tiempo y pienso que sería mejor tener un estudio específico sobre estas líneas para poder entenderlas mejor y no simplemente verlas de forma rápida. Lo único que quiero resaltar aquí es el hecho de que cuando la hermana Tess presenta esta información, el enfoque que ella tenía era sobre el rey del norte. Ese era su mayor enfoque. Mientras que el hermano Teodoro pues se enfocó en la línea de Samuel Snow y en la línea de Ezequiel. Que todo esto pues tiene su conexión con, en este caso, con el Islam. Entonces podemos aquí notar algo interesante, y es que precisamente en Daniel 11, ya en los últimos versículos, se mencionan las noticias del norte y las noticias del oriente. Y es algo que nosotros aquí pues podríamos ligar, ¿cierto? Las noticias del norte pues fueron dadas, en este caso por la hermana Tess, que ya lamentablemente ya no forma parte de este movimiento. Mientras que las 2 líneas de abajo pues vendrían a ser las noticias del oriente, pues prácticamente nos están apuntando acerca del tema del Islam. Ahora, lo que nosotros podemos notar aquí es el hecho de que hemos visto que en la línea de Samuel Snow y en la línea de Ezequiel hay 2 hitos que están en paralelo, ¿cierto? Uno es el 22 de junio y el otro es el 27 de junio, que corresponden a los años de, en la línea de Ezequiel, en el 622 y 627. Quiero que noten antes de que nosotros hemos colocado la línea de Ezequiel en forma de espejo. No la hemos colocado como están los hitos, es decir, comenzando con el 977, después el 627 y así, sino que lo hemos dejado en forma de un espejo. Ahora, lo que nosotros vamos a notar es que en las líneas de la hermana Tess hay 2 fechas, una en cada línea, que corresponden también a un 22 de junio. Y es precisamente en la primera línea este 22 de junio de 1941. En esta fecha se llevó a cabo lo que es la Operación Barbarroja, que fue el nombre clave que le había dado Adolfo Hitler al plan de invasión a la Unión Soviética por parte de las fuerzas del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, dentro de la línea de Rusia versus Estados Unidos, Rey del Sur contra Rey del Norte, podemos ver que hay una batalla ahí de forma simbólica que hemos llamado Rafia, que fue también un 22 de junio del año 217 a.C. Recuerden que la batalla de Rafia fue una guerra entre el Rey del Norte y el Rey del Sur que está ilustrada en Daniel 11. Es una batalla pasada. Sin embargo, esa batalla pues se vuelve a repetir en nuestros días y guarda relación todavía entre el Rey del Norte y el Rey del Sur. Entonces lo que se trajo aquí fue precisamente el hito, más que nada, y las características de ese hito. Entonces nosotros vamos a observar aquí que hay precisamente 4 eventos que tienen conexión con un 22 de junio. En el caso del último hito del espejo de Ezequiel, pues no ocurrió un 22 de junio. Sin embargo, al momento de que nosotros convertimos la fecha a un número, pues vamos a formar el número 622. Y es por eso que nosotros la estamos conectando aquí. Ahora, nosotros también vamos a observar que hay un hito extra. Estos son 4 hitos que guardan conexión con un 22 de junio, pero también nosotros tenemos otro hito, que es el hito de Panio, que es otra batalla también entre el Rey del Norte y el Rey del Sur. Y en este caso nosotros ya hemos visto que el 18 de julio tiene características, o va a tener características relacionadas al evento de Panio. Ahora bien, si nosotros quisiéramos alinear los eventos,
pues podríamos hacer lo siguiente. Al tener nosotros aquí un 27 de junio, nosotros ya hemos visto por el quinto estudio que el 27 de junio tiene relación con el 22 de junio. Es decir, que ambos muestran el mismo evento. Entonces, nosotros podríamos hacer lo mismo con los años que encontramos en Ezequiel. Como el 22 de junio equivale a un 622 al momento de convertir la fecha a un número, y el 27 de junio pues equivale a un 627, nosotros podríamos recorrer estos dos hitos y colocarlos encima precisamente de cada 22 de junio, porque equivalen a lo mismo. Vamos a verlo de esta forma simbólica, es prácticamente lo mismo. Y por si a alguien se le olvidó de ese dato, fue porque el 22 de junio era Pentecostés en el calendario bíblico. Y el 27 de junio pues corresponde al día 11 del tercer mes. Y al duplicar esa cantidad de tiempo, pues formaríamos el número 22 o día 22 del sexto mes, que corresponde a un 22 de junio. Y es por eso que entendemos que corresponde o habla acerca de lo mismo. Es Pentecostés, ambos hitos representan eso. Entonces aquí pues haríamos lo mismo con este hito. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues simple. Vamos a recorrer estas dos fechas y ahora sí, nosotros ya tenemos alineado los eventos. Es decir, que tenemos el evento de Panio alineado con el 18 de julio y alineado con el año 977 que nos habla acerca del clamor de medianoche, pues ese evento ocurre en el día 15 del octavo mes. Ahora, nosotros lo que podemos ver aquí también es que tenemos 5 hitos y el número 5 no estará también tipificándonos lo que es el Pentecostés, porque recuerden que Pentecostés en griego significa 50, pero la palabra pente significa 5. Entonces, al ser esto el Pentecostés, es decir, este 18 de julio, o también que está asociado a Panio y al clamor de medianoche, no simbolizará esto el fuerte clamor que le fue dado a los judíos después de que los apóstoles recibieron la lluvia tardía en el día de Pentecostés, porque recuerden que ellos no salieron a predicarle a los gentiles luego, a los que hoy en día se les considera como el grupo de los netineos. Ellos no fueron directamente a los gentiles, sino que primeramente tenían que dar un fuerte clamor dentro de Jerusalén y de Judea y de Samaria y posteriormente a lo último de la tierra, ¿no? O sea, hay un orden en el cual se tiene que predicar, y en este caso no simbolizaría este 18 de julio ese fuerte clamor que se le tiene que dar a los levitas, que en la historia de los apóstoles simbolizaría el tiempo en el que los apóstoles les fueron a predicar, en este caso a los judíos. Ahora, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en todo este estudio, ¿y qué conclusión podemos sacar de todo esto? Lo que podemos ver, hermanos, es que las primeras dos líneas, como ya les he mencionado anteriormente, son líneas que fueron establecidas por la hermana Test. Y estas líneas mayormente son un mensaje que enfatiza principalmente al rey del norte y sobre todo al número 273, que este número está basado en Hechos 27:3 o también en el año 273 a.C., mientras que las dos líneas del hermano Teodoro, que son esta de Samuel Snow y la de Ezequiel, enfatizan mayormente a las actividades del Islam y al número 391, y esto nos hace ver que los mensajes de ambos están relacionados, porque noten que ambas líneas tienen el 22 de junio, siempre ahí está presente ese 22 de junio. Entonces esto nos muestra a nosotros que estas 4 líneas están conectadas y nos quieren ilustrar algo. Ahora, dentro de esta línea nosotros podemos ver que Panio, que es el evento que le siguió después de Rafia en Daniel 11, está alineado perfectamente con el 18 de julio y al mismo tiempo está alineado con el día 15 del octavo mes.
Entonces, lo que esperaríamos ver este 18 de julio del 2020 sería un evento que esté relacionado tanto a Panio como al clamor de medianoche. Eso es lo que nos permiten ver estas líneas, que este 18 de julio, mis hermanos, todo indica que cuando ese evento ocurra, el evento de Nashville, será el momento de hacer una predicación, en este caso al segundo grupo, al grupo de los levitas, que está conformado por la iglesia adventista mayormente. Ese sería el llamado para ellos, y a partir de ese 18 de julio pues comenzaría el evento de Panio, que en el siguiente tema, que sería el séptimo de esta serie, pues hablaríamos un poco sobre Rafi y sobre Panio, para que conozcamos un poco más sobre estos eventos, además de que veríamos algunos otros patrones y paralelos. Así que, mis hermanos, los dejo con este pensamiento. Realmente todo lo que hemos visto hasta este sexto estudio no debe de ser una simple casualidad, algo que por ahí al azar concordó, ¿no? O que simplemente ocurrió así de la nada. Recuerden que Dios es el que ha diseñado la historia. Él es el que conoce las cosas que han de suceder. Entonces pensemos en que todas estas cosas que nosotros hemos estado viendo, hemos estado descubriendo, han sido porque Dios así las ha querido. Ha sido porque Palmoni, el numerador maravilloso, o el numerador de los secretos, ha establecido estos patrones, estas coincidencias, para que nosotros pudiéramos entender qué cosas van a suceder más adelante. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.